Estás escuchando FBT Podcast, la filosofía de los viajes en el tiempo. Comenzamos. Hola a todos los que nos están escuchando, mi nombre es Abraham González y muchas gracias por acompañarnos una vez más en este podcast llamado La Filosofía de los Viajes en el Tiempo, un podcast de cine, series, finalmente series porque es la primera vez que vamos a abordar una, y otros acontecimientos que me parezcan interesantes para traérselos al programa. Les hago la invitación abierta para que también se suscriban al canal de YouTube, que en la parte de abajo va a estar el link. También si tienen dispositivos Apple, pues también se pueden suscribir en Apple Podcast como FBT Podcast, y también estamos en iVoox e incluso regálame un like en Facebook, que también estoy como FBT Podcast. Y el día de hoy pues finalmente tenemos una serie, como lo están viendo en el título del video, para reseñar, y en esta ocasión me encuentro con Andrés Ortiz, quien me va a ayudar a hacer eso. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Abraham? Y hola a todos los que nos están escuchando. Pues por tercera ocasión consecutiva, analizando, ¿por qué no?, una vez más, un contenido de Netflix. Así es. De una serie, como bien lo mencionabas, la primera vez que vamos a estar aquí reseñando en FBT Podcast. Pues una serie que nos ha traído bastante revuelo y que está causando pues mucha polémica en las redes sociales y en donde sea que se esté presentando ante el público, ¿no? Y pues qué mejor que hacerlo de una manera amena, de una manera tranquila, bastante bien documentada, pero pues vamos a ver, ahora sí que el público tendrá la última opinión, la última palabra. Sí, de hecho creo que nunca había investigado tanto para hacer un programa. Mira, me quiero disculpar con toda la audiencia igual, porque hace como 2 semanas que no pude subir ningún contenido al canal. Bueno, me refiero a un podcast, ¿no? Tuve algunos problemas técnicos. Mi computadora no estaba funcionando en ese momento. Tenía muchas ganas de hacer la reseña de Blade Runner. Y de igual manera iba a sacar la reseña de Flatliners, pero sin embargo Alexis, que era mi invitado en esa ocasión, le mando un saludo. Está muy mal de la garganta, tampoco pude grabar con él. Y bueno, realmente me pareció muy interesante que me hayan sugerido este documental de Kate del Castillo, bueno, de cuando conocí al Chapo, porque me parece un tema muy interesante en el que podemos abordar más. Me gustaría tal vez como que cambiarle un poco la idea al canal, al podcast, que sea como un poco más de análisis y de debate y sobre cosas un poco más profundas, porque realmente no es que no me haya gustado el programa de Kingsman, pero creo que no había mucho de qué hablar en eso, y tampoco lo hubiera hecho en Flatliners. Entonces creo que me parece un tema bastante especial, que sí lleva como un ámbito periodístico y de análisis acerca de miles de temas del contexto mexicano. Entonces muchas gracias por acompañarme esta vez para poder reseñarlos. Y bueno, y como ya saben, vamos a reseñar la serie documental Cuando conocí al Chapo, dirigida por Carlos Armella y producido por Kate del Castillo. Creo que es importante hablar un poco acerca de los antecedentes que ocurrieron en este caso, ¿no? Como el caso de Kate y el Chapo. Entonces voy a hacerlo brevemente. Lo saqué de una línea del tiempo porque hay líneas del tiempo acerca de este acontecimiento que ocurre desde el 2012 hasta ahorita 2017, que la última vertiente fue el documental. En el 2012 Kate del Castillo publica una carta abierta a través de su cuenta de Twitter, donde está reflexionando acerca de asuntos personales y religiosos, y dirige un mensaje al narcotraficante el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. En esta serie de tweets ella menciona que hoy cree más en el Chapo Guzmán que en los gobiernos que me esconden verdades, aunque sean dolorosas. De igual manera también invita al Chapo a traficar con amor y no con drogas, entre muchas cosas, ¿no? En el 2014 finalmente se reporta que el Chapo Guzmán fue capturado tras 13 años de estar prófugo de la justicia, y en el 2015 el Chapo Guzmán vuelve a fugarse de la prisión a través de un narcotúnel que estaba debajo de su celda, o eso es lo que se está manejando. Para ello, los abogados del Chapo Guzmán ya se habían puesto de acuerdo con Kate del Castillo con el fin de tener una reunión, porque a ellos les interesaba mucho hacer una película o un documental acerca de autobiográfica de Chapo Guzmán. A esto también se entera Sean Penn, que sabe de que tiene de cierta manera el permiso Kate del Castillo sobre los derechos fílmicos de la autobiografía del Chapo, y se une para hacer una labor periodística para la revista Rolling Stone. Sin embargo, Kate del Castillo luego aclara de que ella no tenía conocimiento de esta entrevista. Aproximadamente un mes después de la reunión con el Chapo Guzmán, es capturado en la sierra entre Sinaloa y Durango. Y un día después de su captura sale la entrevista de la Rolling Stones, que es acompañada de un video del Chapo Guzmán, donde él mismo aclara de que este contenido es responsabilidad de Kate y de Sean Penn.
La revista Milenio también difunde las conversaciones entre el Chapo Guzmán y Kate del Castillo, donde se revelan los detalles del encuentro. Y finalmente Kate del Castillo concede una entrevista a The New Yorker, en donde explica su versión de los hechos y desmiente declaraciones que hicieron Sean Penn y inclusive el gobierno mexicano. Entonces todo esto pues fue documentado en este documental Cuando conocí al Chapo, realizado por Netflix. Acaba de salir hace unos días y pues bueno, en él se revela información a profundidad acerca del encuentro, antecedentes y sus consecuencias colaterales. ¿Opiniones acerca del documental? ¿Qué te pareció? Pues vamos a partir de ciertas premisas básicas. Como bien estás mencionando, es una apuesta muy interesante de Netflix, pero pues creo que lo que hace interesante o lo que enmarca para que en el contexto mexicano sea del doble revelador y del doble pues intencionado, sobre todo en las épocas en las que sale, es que aborda temas pues bastante reincidentes en la agenda mexicana, como es el narcotráfico, los estereotipos de género, la administración de justicia fallida por parte del Estado mexicano, y pues todo en un marco donde interviene un personaje muy importante de Hollywood como es el nada menos controversial Sean Penn, y una actriz que en los últimos años pues ha tenido una incursión en el mercado de Estados Unidos, en el mercado fílmico, en el mercado de las series de Estados Unidos, y que paradójicamente ha encarnado personajes dentro de precisamente este mundo del narcotráfico y de la delincuencia organizada. Kate del Castillo, a mi parecer, es una imagen actualmente, una vocera circunstancial, sí, no buscada, sí, claro, de todo este fenómeno, de toda este mal proyecto encaminado por el actual gobierno federal que se llama México. Sí, claro. Y más que, bueno, tú me mencionaste básicamente que algo que te gusta mucho de Netflix principalmente es de que últimamente están abordando muchos temas que tienen que ver con denuncia social e incluso posturas políticas y reflexión acerca de nuestra sociedad. Creo que tienes razón en este aspecto. Por ejemplo, en sí podemos ver que este documental, que además de que aclara las cosas para Kate y como que desmiente la información que se dijo por el gobierno mexicano, creo que es una crítica por completo a la mediatización de su caso y sobre su postura de la mujer, e incluso te habla acerca de muchas cosas como aspectos sobre cómo se trata a la mujer en la televisión mexicana e incluso en todo el mundo. Sí, y creo que para eso hay que partir de ciertas premisas básicas, y si bien lo hiciste al inicio, pues yo consideraría que tendríamos que pues abordar un poco. Bueno, ya dijimos que Kate del Castillo lanza una serie de tweets en 2012. Sí. El Chapo Guzmán, después de 13 años prófugo, pues es recapturado solamente para que unos meses después, en julio del 2015, escape, y finalmente el 8 de enero de 2016 sea recapturado, y pues cuando se desata toda esta vorágine y todo esto, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo interesante? Que fue en ese interín donde representantes legales de El Chapo contactan a Kate del Castillo precisamente por esta serie de tweets que ella saca. Que dentro de las conversaciones que tuvieron era pues el interés del Chapo de generar un tipo de película autobiográfica, y pues entre las conversaciones sostenidas de la misma manera le terminan cediendo completamente los derechos sobre la vida, obra y autobiográficos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. El Chapo es un personaje por demás paradigmático, porque no nada más es una de las personas, o era una de las personas más buscadas de México, sino en el mundo, e inclusive incursionó en la revista Forbes dentro de los hombres más ricos del mundo, sí, sí, de la mano de Slim, de la mano de Trump, de la mano de el mismo Bill Gates, ¿no? Entonces, también vemos cómo el fenómeno del narco en la palestra o en el contexto internacional pues también forman parte de la agenda no nada más política, sino también mediática, porque finalmente Kate incursiona como actriz mexicana en papeles que le son propios a la sociedad mexicana, y digo que le son propios no porque querramos, sino que nuestro contexto de violencia, de delincuencia organizada, pues tienen una referencia natural en México. Bueno, y de esta manera Netflix nuevamente le vuelve a apostar a la postura de una actriz que en este momento está teniendo una pujanza increíble por parte de la misma plataforma. Recordemos que Kate aparece en la serie Ingobernable. ¿Tú la viste, la serie de Ingobernable? Es bastante buena, de hecho, pero a mi parecer creo que, y por eso digo que Kate del Castillo es circunstancial.
Sí. Parece que se está volviendo vocera y una contra del gobierno, precisamente por esta misma situación que vive, de una mediatización excesiva del caso y de una vinculación bastante desafortunada que hacen las autoridades ministeriales de México. Y pues finalmente Netflix le vuelve a apostar esa denuncia social, y creo que Netflix naturalmente tendría que ser llamado a hacer eso, toda vez que rompe con el esquema tradicional que tiene de televisión. Claro, y mira, yo creo que esto tiene que ver mucho con la libertad creativa que tienen los realizadores en Netflix, ¿no? Si bien creo que al ser una plataforma en la que la gente tal cual paga para ver los contenidos, no tiene intereses involucrados que tienen que ver con la realización o las influencias o lo que se puede decir y lo que no se puede decir. En este caso, mira, te voy a ser sincero, yo creo que lo que yo siempre he pensado de Kate del Castillo es, como tú bien lo dijiste, todo lo que le pasó no es de que ella lo haga por una intención, todo fue sumamente circunstancial. Creo que esta serie está hecha igual, está realizada más que nada con el fin de limpiar la imagen de Kate, y lo vemos desde el principio, está producido esencialmente por Kate del Castillo, y creo que también de cierta manera se le victimiza yo creo que sí fue una víctima al final de cuentas, pero este documental está hecho como para que hagamos hincapié en eso. Es una carta de reivindicación para Kate, al final de cuentas, ¿no? Para que a lo mejor aclarar varios rumores que se fueron creando en estas circunstancias. Considero que yo tenía prejuicios hacia Kate del Castillo y creo que fueron desmentidos a través de que ella cuenta la historia de una manera tan íntima. Si bien tiene detalles de producción bastante interesantes, ya saben que a mí me encanta hablar de lo técnico, creo que sí van encaminados en hacer un statement de Kate sobre su posición ante las adversidades. Algo interesante se me hizo de que la cámara está frecuentemente en picada hacia ella. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que la cámara está puesta en una posición superior a Kate, que hace que la minimice, ¿no? Que se vea más chica y por lo tanto se ve más vulnerable. El caso contrario sería poner la cámara de arriba para abajo, donde ella se vería más grande. En este caso no lo hacen así porque creo que está muy establecido la posición que quieren tener para Kate. Siento yo que fue trabajado de una manera muy, muy buena un análisis FODA acerca de Kate. Si no conocen este término, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque todo lo que pasa en el documental, todas las cosas que fueron producto de sus acciones están completamente justificadas. ¿A qué me refiero? ¿Por qué Kate del Castillo hizo esto? Lo hizo porque su actitud es así y te lo recalcan desde que era niña, en la que era muy aventada cuando te cuentan sus papás lo que hizo cuando estaba chica. ¿Por qué entabló una relación sentimental con Sean Penn? Lo hizo porque estaba en un estado vulnerable. Entonces yo creo que todos estos aspectos de las actitudes de Kate están bastante bien justificadas, producto de los invitados que fueron a dar su testimonio y que te dicen también cómo es Kate del Castillo. Al final de cuentas también siento que tiene una sobrepoblación de invitados. Incluso aparece una activista transexual que se llama Ofelia Pastrana, que no aporta nada. Y yo creo que tiene detalles de producción interesantes en miles de sets, que se siente una sobresaturación para mí. Sin embargo, creo que es interesante, pero aún así creo que sigo pensando cosas de Kate que yo creo que el mismo documental intentó salvar y que para mí no están de todo salvadas. Claro. Hay algo que antes del análisis que tuviste a bien a realizar de una manera bastante amplia, pero no deteniéndonos en ciertos elementos, es que por lo menos el objetivo que tendremos el día de hoy y lo que veníamos hablando antes de iniciar a grabar, sí, es que seremos pero menos indulgentes con la producción y con la misma Kate del Castillo, ¿no? Sí, claro. Hay que recordar algo básico y hay que recordar algo que tú puntualizas bastante bien, y es que Kate del Castillo es productora ejecutiva de este mismo documental. De la misma manera termina siendo una propaganda bastante prolongada de lo que es su versión. Y naturalmente tendría que ser de esa manera. Tendría que ser de esa manera porque entendemos que posterior a la publicación que hay en Rolling Stone, donde prácticamente toda esa autoría y de la misma manera encaminada a un trabajo meramente diseñado por Sean Penn, pues tenemos la necesidad, luego de los sucesos bastante trágicos y que pusieron en jaque y paralizaron en ese momento la vida de Kate del Castillo, tenemos la necesidad tendría la necesidad esta productora, tendría la necesidad de ella misma de reivindicar, de contar su versión. Sin embargo, en este intento, que a mi parecer tiene ciertos aspectos bastante criticables, pues no es nuevamente esto, es
rodearla de ciertos elementos que la revictimizan, sí, que apuntan hacia ciertas maneras en la que estereotiparon y que por momentos, no voy a decir que en total, pero sí parcialmente, se pierde el objetivo que es contar la versión y termina siendo más bien una autobiografía de justificación de por qué Kate actuó de esa manera. Sí, sí, Y como bien lo mismo mencionabas, existen algunos elementos que a mi parecer están de sobra. Algunas de relaciones o algunas personas que únicamente dan testimonio de la vida de Kate o de su perspectiva sobre la vida no abonan en mucho al tema. Y considero que es bastante bien que tenga por todo lo contrario ciertas intervenciones de periodistas como Genaro Villamil, San Juana Martínez, y que de la misma manera también le dé pues cierta lógica de problema internacional. Ahí vemos al ex canciller Jorge Castañeda Gutmann. De la misma manera vemos a personas que critican la labor que en ese momento tiene Televisa, casa matriz del talento de Kate del Castillo primordialmente, y algo que tenemos que llamar mucho la atención y lo que diferencia a los medios tradicionales de comunicación, en este caso hablando de la televisora, la madre de todos los contenidos de México, sí, que es Televisa, es que Kate del Castillo habla con una tristeza muy grande sobre la falta de oportunidad que tuvo para explotar del todo su talento. Siempre le daban los papeles de mujer abnegada, sumisa, la latina, la chacha. Exactamente, y muchas veces terminaban por darle papeles bastante fáciles, y peor aún, y algo que es bastante revelador de los mismos productores, cómo vendían a sus actrices estelares, es que prácticamente Kate decía que las vendían como prostitutas, ¿no? Uh-huh. Finalmente ese es el hartazgo que obliga a Kate del Castillo a salir y a buscar nuevas oportunidades en Hollywood, donde finalmente pues llega y pues tiene esas conexiones interesantes que luego pues despuntarán a su carrera de una u otra manera y que terminarán en este momento donde pues ya tiene mayor libertad para elegir sus personajes. Sin embargo, de todo lo anterior que he mencionado, perdemos de vista algo muy importante y que no podemos obviar en ningún momento. Esta serie no está contando, no está abordando la historia o la vida de Kate del Castillo, sino que se delimita a una parte muy específica de la vida de Kate del Castillo, que es el encuentro que tiene, en este caso con Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Creo que por momentos el sobreabordar de cierta información, de minarla de aspectos sentimentales, de las referencias que tienen con ciertas amistades, no abonan a la historia, y lejos de hacerlo, pues como que lo mismo que mencionabas hace un momento, le dejan ciertos atisbos, ciertos dejos de un discurso de victimización hacia Kate del Castillo. No estoy diciendo en ningún momento que no mereciera tener nuestra empatía o nuestra solidaridad toda vez que fue víctima de este sistema de procuración de justicia que tenemos en México, pero sí deja de ser una apuesta objetiva, porque fuera de el tono o el acento que le da hacia sus mismas declaraciones, lo enmarca todo un aspecto lleno y cargado de sentimiento, que lo único que hace es justificar sus acciones. Para justificar todas sus acciones. A mí también me parece que pasa eso. Sí, como te digo, tiene una sobrepoblación de referencias, yo creo. Mira, y creo que esto lo hace también porque no solamente te digo que habla del acontecimiento, sino también tiene sus referencias acerca de los tratos que hay en Televisa, sobre el contexto político mexicano, sobre la vida del Chapo Guzmán, sobre la relevancia de Sean Penn en Hollywood. Entonces, yo creo que sí, y todo esto es al final de cuentas poco objetivo, porque sí, la búsqueda en esta ocasión es intentar pues salvar la reputación de Kate. También me pareció muy interesante lo que comentabas hace un momento, las declaraciones de Pigmenio Ibarra. Él es un productor de televisión y de telenovelas, él también produjo Las Aparicio, y él pues básicamente ha trabajado con varias televisoras y dice cosas muy terribles de Televisa en el contexto de la posición de la mujer en México y en los papeles que les dan, y cómo hay como sexismo en este contexto televisivo, ¿no? Y yo creo que varios de los trabajos que él ha hecho también son muy sexistas y misóginos, entonces tal vez sus aportaciones son buenas, pero se me hacen un poco contrastantes con lo que él carga y lo que él está diciendo. También considero que, por ejemplo,
Ya conociendo un poco más la versión de Kate del Castillo y sabiendo lo que hizo Sean Penn, me fue muy oportunista en utilizar tal cual a Kate del Castillo, atentando también contra su seguridad. Y de igual manera siento yo que, igual como vimos el reportaje de Rolling Stones, no es un reportaje bien logrado y se me hace como, no sé, como muy aprovechado de cada uno de los dos utilizar al otro con sus fines personales. Cierto, y hay algo que mencionaba sobre Sean Penn, que lo vuelve un actor no nada más controversial de origen, sino que ciertas referencias o amistades que le son propias pues no son lo más estandarizado por un actor de Hollywood. Recordemos que ha tenido un papel en activismo político bastante claro al criticar ciertas administraciones, ciertas decisiones en la administración de Obama, decisiones en su mayoría en la administración de Bush, y también pues las referencias o las amistades que tenía con los gobiernos de Chávez en Venezuela y de Castro en Cuba. Entonces yo creo que es un actor que se ha valido muchas veces de estos puentes que le da pues su fama internacional para salirse con la suya. Por eso no encuentro del todo desatinado que al final del día Kate del Castillo sea productora ejecutiva de la historia que trata de reivindicar y de contar su versión, pero tenemos que atender eso, que no se puede ser juez y parte dentro de una producción cuando tratas de que predominantemente sea completamente imparcial, ¿no? Entonces, si bien no puede ser del todo imparcial cuando estás contando tu versión de los hechos, pues sí deberías tratar de quitarle pues esa sobrepoblación o ese sobrecargado que llega a parecer, de que lo único que pareciera sería una absolución pública, una absolución mediática de la actuación, en este caso, de Kate del Castillo. Y algo que comentas es que pues no deja de ser un elemento bastante reincidente en toda esa historia, el panorama político que se vive en México, como la vinculación que se hace, en este caso una de las entrevistas que le hicieron a Kate del Castillo por la bastante afamada y conocida periodista Carmen Aristegui, donde ella sostiene que es de una manera contradictoria las declaraciones que hace la primera dama actual, Angélica Rivera, compañera de oficio de Kate del Castillo, claro, sobre sí, que pudo haberse financiado la tan conocida y tan triste Casa Blanca con su sueldo de actriz. Lo que Kate del Castillo sostiene es que ella era muy mal pagada en Televisa. Entonces, ¿y por qué eso es relevante o por qué traigo a colación esta declaración? Porque a mi parecer, si las investigaciones son producto de una administración que es de amplio conocimiento, que es bastante criticada precisamente por la parcialidad con la que se ha movido de acuerdo a los intereses de cierta cúpula, en este caso pues de la administración de Peña Nieto, no podemos dejar de solidarizarnos, de ser empáticos, de que esta investigación de origen se encontraba viciada, posiblemente por la animadversión que ha generado Kate del Castillo con diversos momentos dentro de su carrera, y específicamente donde equipara o donde considera que le tiene más confianza, en este caso a un narcotraficante, y en un segundo momento donde producto de esta declaración la hace en una entrevista y deslegitima por completo la declaración que haga la primera dama sobre pues, lo que ya mencionamos de la Casa Blanca. Y pues no podemos dejar de pensar que esta investigación tenía una carga valorativa para esta administración, donde se buscaba poner en un pedestal a Kate del Castillo a manera de hoguera pública. Creo que a muchos les hubiera gustado que Kate del Castillo se volviera un símbolo a partir de esto, pero como mencionaste hace un momento, todo termina siendo circunstancial. Y pues refiriéndome un poco a la entrevista que tuvo Carmen Aristegui, evidencia de esto es que, bueno, a mí no me gusta esa entrevista porque siento que Kate del Castillo no sabe qué responder, se nota excesivamente nerviosa y que realmente te da a entender de que ni siquiera ella sabe qué fue a hacer con el Chapo Guzmán. Pero creo que lo importante de esto es de que ella misma pone en tela de juicio al gobierno, que si bien ya estaba, pero creo que se vuelve una especie de símbolo al ser tan conocida de los desacatos o de las cosas malas que ha realizado el gobierno, y también se evidencia que, por ejemplo, ella pudo llegar al Chapo Guzmán antes que ellos. Entonces creo que por eso también tiene esta carga que la desvaloriza, e incluso es muy atacada en este aspecto que ella también menciona al final del documental, de que el gobierno mexicano alteró los mensajes que se mostraban con el Chapo, mostrando también aspectos de misoginia cuando la asocian románticamente con él, o que incluso decían que estaba embarazada, o que incluso que el Chapo estaba en la friendzone, ¿no? Entonces eso me pareció muy interesante que lo hayan abordado de esa manera, y el reportaje de la Rolling Stones de Sean Penn, sumamente mal logrado, e igual de la manera
igual no sé, seguramente hubiera muchas situaciones que hicieron que entorpecieron este reportaje, sin embargo, me parece sobre todo, como ya mencioné, muy oportunista de parte de los dos. Y como bien mencionas, Abraham, hay algo que no podemos pasar por alto de ninguna manera. Nos encontramos en México, un país que tristemente tiene una tradición sistemática de violentar derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo interesante? Digo, voy a rescatar una declaración que en ese momento hace la Procuradora General de la República, sí, Arely Gómez, que dice: otro aspecto importante que permitió precisar su actuación fue el haber descubierto la intención de Guzmán Loera de filmar una película biográfica, para lo que estableció comunicación con actrices y productores, lo cual, y aquí viene la parte interesante, ya forma parte de una nueva línea de investigación. Aquí se está prácticamente, bueno, esta declaración se hace el día o horas posteriores a que capturan a Chapo Guzmán el 8 de enero de 2016. Aquí se está haciendo una vinculación directa de la actuación o de la probable actuación que tuvieron esos actores, ahora ya sabiendo que es Sean Penn y que del Castillo, de posiblemente una comisión de delitos. Y aquí es donde empieza el papel que hay que atender con una lupa muy especial de la sobreexposición que le dan a este caso, pero malintencionada, y donde se vincula de manera directa a Kay del Castillo con una comisión de delitos. Y aquí es donde yo voy a atender a algo muy básico, independientemente de que en este programa abordamos pues contenidos fílmicos, de series y de otro tipo de redes, pues no dejo de ser de formación abogado, y creo que la persecución de delitos no puede ser pretexto para que las autoridades cometan otros delitos durante la investigación. Digo, precisamente por lo que decía y abonando a lo que mencionaba, estamos en un país donde constantemente se están violentando derechos humanos y derechos fundamentales. Hay una poca cultura sobre, por ejemplo, la protección de datos personales. En este caso, claro, prácticamente existen algunas cosas que por ley tienen que estar guardados y tienen que ser de completo sigilo de la justicia. En este caso, el Ministerio Público, ¿cómo podría garantizar que iba a ser imparcial en el supuesto de que se estuviera investigando específicamente a esta actriz, ya que es una nacional nuestra, si en todo momento el papel de los medios de comunicación fue hacerla responsable de obstrucción de justicia? Y peor aún, y otro de los problemas y de las deudas que tiene México con la mitad de la población que vive, es decir, con las mujeres, es que constantemente está lleno de estereotipos. Juzgamos más, y como bien lo aborda dentro del mismo documental, si quieres desvalorizar a una mujer, atáñele a su moral sexual. Entonces nos terminó interesando más si Kay del Castillo tenía algún tipo de relación sentimental con el Chapo o con Sean Penn, que verdaderamente si se había cometido un delito. Entonces, y también tendremos que analizar, y precisamente por eso es más pertinente lo que estamos haciendo el día de hoy, es cómo los medios juegan este papel, uno, de desvirtuar completamente el papel de la mujer, segundo, de lo que realmente estaba en juego. Digo, no era cosa sencilla, era obstrucción de la justicia, pero también ya habíamos hecho un juicio apresurado a una persona. Y de la misma manera vinculándolo con elementos que pues claramente eran discriminatorios. Digo, quedará a mejor juicio de cada quien, pero en un país donde existen estos elementos, creo que es un caldo de cultivo perfecto para que de por sí un atropello termine convirtiéndose un problema muy grande, institucional, de grandes niveles, completamente circunstancial. Digo, Kay del Castillo no es ninguna persona que haya pasado por una situación que no hayan pasado previamente, durante o después muchos mexicanos y mexicanas, pero que tristemente su relevancia fue porque es famosa. Le tocó una relevancia mucho mayor, sí, una victimización por ser famosa. Que creo que esto mismo abona que... ¿Sigo grabando? No, sí, sigue grabando. O sea, ¿quieres decir algo más? No. Que esto mismo abona, como digo, podrías mencionar, esto mismo abona que muchas veces haya tanta dispersión de información. Y sí, efectivamente me parece que tienes razón en lo que dices. Creo que por un momento nos olvidamos de lo que es importante en este caso, ¿no? De hecho, bien te iba diciendo yo que, bueno, yo desconozco este ámbito político, si realmente Kay del Castillo había hecho un delito o no, pero creo que todo esto fue adornado con este hecho de que si andaba con el Chapo, con si la relación con Sean Penn, que realmente eso no debería de ser. En mi carrera ahorita estamos estudiando, de hecho, una cosa que se llama el secreto profesional, que cuando se sacan esta clase de declaraciones, se tiene que guardar la información
guardar la dignidad de las personas. En este caso ellos mismos aclararon quiénes eran las personas, igual producto por el reportaje que salió de la Rolling Stone. Sin embargo, me parece que sí, como dices, se desvirtúa lo que por una primera instancia es importante. Igual por lo que menciono de que Kate del Castillo en ese momento puso en jaque al gobierno mexicano, aunque en el documental me parece interesante que ellos dicen que en todo momento el gobierno mexicano sabían que iban a tener esta reunión con el Chapo Guzmán cuando sacan las fotos en el aeropuerto. Claro, creo que ahora sí ya es meternos a temas de seguridad nacional. Evidentemente era una investigación en curso y pues esto abonaba en gran medida a que puedan identificar pues si efectivamente dónde se encontraba el escondite, dónde se encontraba el lugar donde pues se habitaba de manera transitoria o de manera permanente el Chapo. Digo, independientemente de eso, considero que ahí el papel que le dan a esta actriz, que le dan a Kate del Castillo, es una preponderancia como si ella hubiera cometido el delito. Digo, lo que comentabas hace poco, si obstruyó la justicia, no, en ningún momento le pagaron. Y hay algo muy importante que queda de manifiesto, es que ellos fueron completamente oscuras. No podían identificar el lugar donde se encontraban. Sí, claro. Las míticas fotos que ahora sabemos de esa camisa, que pues ya también fue bastante famosa y que creo que le da elementos bastante interesantes para que pueda quedarnos grabados en nuestra cabeza, fue que pues como identificamos en la misma foto se encuentra de noche. Digo, luego sabemos que se encuentra en Sinaloa, pero esto cómo le iban a saber, cómo le iba a saber la actriz, cómo le iba a saber los mismos productores que los acompañaban, ¿no? Aquí creo que lo grave es el papel posterior que realizan los medios de comunicación durante la entrevista y posterior a la entrevista. Y bueno, creo que lo que queda muy claro, se descubren varias cosas, o se aclaran más bien, porque mucha de esa información ya la sabíamos. Lo que nos quedó más claro, o lo que no sabíamos gracias al documental, Kate del Castillo pues no tuvo realmente la intención de contactar directamente al Chapo, sino que si bien ella lo dijo al principio del documental, yo pude haber escrito ese tweet a cualquier persona que estuviera relacionada con el narcotráfico. Como mencioné, hay una sensación de oportunismo principalmente de los dos, tanto de la influencia de Sean Penn por buscar a Kate del Castillo, que ella tenía el enlace directo, como de Kate del Castillo de usar a Sean Penn para poder realizar la película, y creo que ninguna de las dos vertientes queda lograda. Yo no sabía esto de la relación de Kate y Sean Penn, que de hecho en el documental me parece que ella también habla de esta relación, ¿no? Que realmente, como te digo, todo está completamente justificado de la manera en que entiendes por qué Kate del Castillo en ese momento tuvo una relación sentimental con él, en esta posición en la que se sentía vulnerable. El día de ayer ahí salió una declaración donde Kate del Castillo menciona que en efecto no estaba enamorada de Sean Penn, que realmente fue acerca de trabajo, sus tratos con él. Lo cual, si bien no la culpo por esta clase de cosas, sino considero de que ahí tuvo un mal manejo de medios de comunicación. Como te mencioné hace un momento, siento que su representante se jaló los pelos cuando Kate del Castillo hizo esta declaración, porque creo que de cierta manera queda en tela de juicio la credibilidad que tenga el documental, que si bien, como bien mencionamos, no es objetivo, claramente parte de la perspectiva de Kate del Castillo. Me parece que ella misma tiene que tener mucho cuidado en este aspecto de cuidar su imagen personal al hacer este documental que te explica esto, porque creo que se le puede caer sus declaraciones. De igual manera sentí esto cuando fue la entrevistada por Carmen Aristegui. Me parece que ella en ese momento no sabía bien su posición, si era víctima, si ni siquiera ella sabía si había hecho algo malo. Entonces creo que debería de llevar una imagen más, porque creo que se puede transgiversar sus declaraciones que también dijo en el documental. Y hay que tener en consideración algo. Hace menos de una semana se estrenó este contenido en la plataforma. El 20 de octubre se estrena finalmente esta serie a manera de documental. Y las declaraciones que han habido, una de las que ya has mencionado, el día de ayer apenas, Kate del Castillo, en un programa bastante conocido en Estados Unidos, Good Morning America, pues revela que tuvo sexo con Sean Penn y que lo de ella era únicamente negocios. Y de la misma manera, previo a la publicación de este documental, Sean Penn, por conducto de sus abogados, ya había dicho que le notificaba de esa manera a Netflix
que si en algún momento llega a haber sangre, va a ser causa de la misma producción. ¿Y por qué? Porque tampoco debemos pasar por alto que este mismo documental le otorga cierta responsabilidad en la captura del Chapo, y es por demás temerario el hecho de que una producción pues está alentando a que pues una posible consecuencia o repercusión de las declaraciones ahí vertidas pues podría generar en daño físico o en daño de algún tipo hacia las personas a las que se le están acusando. Recordemos que pues en este caso el cártel de Sinaloa tiene los elementos o tiene los activos mayores. ¿Y qué es lo interesante de todas estas declaraciones? Que tampoco podemos dejar de pensar que puede ser mera publicidad para que la gente lo vea y claro, lo compre. Sí. De la misma manera, la vinculación directa que tiene Kate del Castillo con otro proyecto que también se desprende de Netflix, que es Ingobernable, y por qué yo digo y sostengo que pone en jaque al gobierno federal mexicano, porque tiene muchos elementos que elevan la protesta de una manera completamente de ficción, pero que se abordan temas que son temas que actualmente se encuentran en la agenda pública, que se encuentran en la coyuntura nacional, como puede ser la desaparición forzada, la intervención forzosa del ejército, el papel tan parcial que tienen las agencias investigadoras, en este caso tanto de la Procuraduría como los ministerios públicos, y toda esta sistematización y esta violación constante que hay de derechos humanos. Tal es el caso que Kate del Castillo en junio de 2017 acude ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, y su nombre, que parece trabalenguas, que es más que una instancia a la que pueda acudir cualquier ciudadano mexicano cuando en territorio nacional no se le ha hecho justicia. Vemos que este es un tema de grandes dimensiones, y por qué es muy importante analizar todo esto que hemos estado diciendo en este podcast. Porque pues es el papel de los medios, la manera en la cual el nacional entiende al narcotráfico, entiende la delincuencia organizada, los estereotipos de género y la manera en la que se victimiza a la mujer. Y algo muy importante también es que actualmente una nacional, en este caso Kate del Castillo, se encuentra contra su voluntad en otro país. Digo, independientemente de que ella eligió que esa sea su casa, no eligió que en ningún momento pudiera regresar de manera libre a México, y como de manera clara se deja en declaraciones que ella hace y que le hacen sus seres queridos, es que no regrese porque por causas políticas y de inestabilidad social, pues ella podría ser presa de algún tipo de afrenta que tuvieran de manera institucional. Entonces es interesante ver cómo los medios pueden ser catalizador, uno, de una denuncia pública, de una reivindicación de unas personas, pero también de entender lo que actualmente estamos viviendo en México, que no es menos grave este clima de descomposición social que de manera institucional estamos teniendo los ciudadanos. También en la última parte, eso es algo que hay que dejar de manera clara, ese documental deja la puerta abierta a todas aquellas personas que hayan sentido violentada en algún momento de manera institucional sus derechos. Yo creo que es bastante pertinente porque nos encontramos en un momento en el cual las plataformas digitales buscan una separación tajante sobre la manera de difundir, de hacer televisión y de generar información. Entonces, si bien podríamos particularizar y hablar específicamente de esto, pues también podríamos hablar del papel que está teniendo Netflix en la democratización de México y en la democratización de los medios de comunicación. Sí, y si bien tienes razón, creo que sí, como dices, hay muchos contenidos en Netflix que toman esta temática. Si bien el primero que hicimos fue de Okja, que habla acerca de los transgénicos y acerca de la violencia hacia los animales. ¿Qué le pasó al lunes? Habla acerca de la sobrepoblación igual y sobre el control natal. E incluso ahora hago reflexión, Orange is the New Black también es una referencia directa a cómo trata el gobierno o las representaciones legales a los prisioneros, que al final de cuentas también atentan contra sus derechos humanos. Entonces, eso está muy interesante. Yo recomendaría el documental. La verdad me parece una muy buena producción, lejos de lo que pienso acerca del contenido. Creo que además es bastante entretenido y creo que nos hace que podamos tomar una postura con respecto a Kate del Castillo, y creo que, como te mencioné, cambió bastante mi percepción acerca de lo que le pasó a ella o las intenciones que tuvo al hacer eso, que al final de cuentas sí es una víctima. También sigo pensando de que ella
a veces no tiene idea de lo que está haciendo y que fue víctima de las circunstancias. Sin embargo, creo que es interesante que lo podamos ver y les recomiendo también que me dejen en la parte de abajo sus comentarios acerca de qué opinaron acerca del documental. Y pues bueno, ya nada más para finalizar, Abraham, yo creo que pues de la misma manera la recomiendo, creo que es bastante pertinente, sobre todo con los tiempos que está viviendo nuestro país, y fuera de atender al sensacionalismo de que bueno, es una actriz, en este caso famosa, relevante en este momento por las recientes producciones, entender que es un tema de actualidad, pero que ha sido bastante constante. Esta falla en la procuración de nuestros sistemas de justicia, estos errores que son tan básicos respecto de que no puedan mantenerse en sigilo y guardados ciertos datos personales que entorpecen las investigaciones en curso, el papel preponderante que están teniendo los medios de comunicación en precisamente este mismo entorpecimiento y el sensacionalismo que se tiene sobre ciertos capos de la droga. No en balde muchas de las producciones, muchos de los programas que últimamente está sacando Netflix, pues son de corte de drogas, de delincuencia organizada. Entonces es ver, pues analizar, es tratar de deconstruir toda esta crisis nacional a través de una vocera meramente circunstancial, pero que ello no le quita el valor y los elementos que abonan y que abundan a que este debate sea mucho más rico y que tenga perspectivas completamente distintas. Muy bien, perfectamente. Entonces ya saben de que nosotros dos recomendamos ampliamente este documental. Pónganos en la parte de abajo qué opinaron. Y pues bueno, ¿por qué no nos dejas tus redes sociales igual para que podamos conocerte un poquito más? Pues claro, por tercera vez consecutiva, nuevamente te agradezco, Abraham, que me hayas invitado. No, es un gusto tenerte en el canal y más que siempre traes un tema ciertamente especial de debate y opinión. Escabroso y posiblemente, como ya bien saben, parece que ya estoy teniendo de referencia a Netflix, pero ahora sí que pues es una cadena que me gusta. Y bueno, atendiendo lo que tú me dijiste, de la misma manera espero que me dejen sus comentarios y si no lo pueden dejar directamente en mis redes sociales. En Twitter me encuentran como @aortizosa, en Instagram como @ortizosa y en Facebook me pueden encontrar como Andrés Ortizosa. De igual manera a mí me pueden encontrar en Facebook como Abraham González, igual en Instagram y Twitter como @Abraham_Goes. Y de igual manera pues les recuerdo que se suscriban, nos pueden escuchar a través de YouTube, iVoox y Apple Podcast. Y pues bueno, les recomiendo que se suscriban y de igual manera en la parte de abajo les dejo mi correo de contacto para que nos envíen si ustedes tienen alguna duda, alguna aclaración o alguna recomendación acerca de algún contenido que podamos tratar en el programa. Entonces te agradezco mucho, Andrés. Gracias a todos por habernos escuchado. Y bueno, nos seguimos escuchando. Acabas de escuchar FBT Podcast, la filosofía de los viajes en el tiempo, donde la violencia, la acción y lo irreal es lo más divertido de ver y también de escuchar. Nos escuchamos en la próxima edición.